Buenos días, soy Ismael Martín Sainz, residente de primer año de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Navarra y voy a presentar la última guía que ha publicado la SECOT en el manejo multidisciplinar de fracturas abiertas. Lo primero es definir qué es una fractura abierta. Una fractura abierta es una solución de continuidad en la piel que comunica el foco de fractura con el exterior. Actualmente, para su clasificación, se emplea la clasificación de Gustilo y Anderson, lo cual lo clasifica en distintos tipos en función del tamaño de la herida. El problema de esta clasificación es que no hace una representación real del daño de partes blandas que presenta la fractura abierta. En cuanto al manejo en urgencias, se debe priorizar la resucitación del paciente siguiendo los principios ATLS. Las hemorragias deben detenerse mediante el empleo de presión directa o de torniquetes. La inmovilización de la extremidad se debe conseguir con férulas o tracciones. Un punto importante de la atención en urgencias es el examen físico de la extremidad. Debe realizarse de forma exhaustiva y sistemática, tomando especial relevancia la exploración vasculonerviosa, pues debe llevarse a cabo antes y después de cada maniobra que se realice sobre la extremidad. En cuanto a las fotografías, se recomienda tomarlas al inicio de la atención en urgencias, para poder mostrárselas al resto de compañeros del equipo y que no haya que estar descubriendo constantemente la herida cada vez que un miembro del equipo quiera visualizarla. Un punto importante que señala la guía es que durante la atención en la consulta de urgencias se debe manipular lo menos posible la herida. Únicamente se manipulará para retirar restos mayores de contaminación, como puede ser tierra, ramas, hierbas, piedras, etc. En la consulta de urgencias se debe cubrir la herida con compresas húmedas con suero salino fisiológico y un apósito oclusivo, ya que la exploración, el desbridamiento y el lavado de la herida se debe realizar en quirófano, según marca la guía. A la hora de evaluar lesiones vasculares, la guía recomienda fijarse en los tres signos fuertes: la ausencia de pulsos palpables, una pérdida sanguínea continua o la presencia de un hematoma en expansión. Ante la presencia de cualquiera de estos signos, se considera que la extremidad está desvascularizada, por lo que se trata de una emergencia. La primera medida será conseguir la realineación ósea y articular, tras lo cual se deberá repetir la exploración vasculonerviosa. En caso de que persista la ausencia de pulsos, se considerará que presenta una lesión arterial hasta que se demuestre lo contrario. Esto supone la necesidad de acudir a quirófano inmediatamente. La guía indica que el orden de prioridad en quirófano es: primero la fijación ósea, después la reconstrucción vascular definitiva y ya por último la reconstrucción de partes blandas. Ante la llegada de un paciente con una fractura abierta a urgencias, deberá recibir profilaxis antibiótica. Esta consiste en la administración de antibiótico de forma intravenosa en menos de una hora desde que se ha producido la lesión. En función de la clasificación de la fractura abierta, la guía recomienda cubrir microorganismos gram positivos en las Gustilo 1 y 2 mediante el empleo de cefazolina. En las Gustilo 3 se debe ampliar la cobertura a gram negativos mediante gentamicina. En lesiones de extremidad superior puede no ser necesario el empleo de gentamicina. Estas recomendaciones difieren de la práctica que llevamos a cabo en nuestro hospital, puesto que a toda fractura abierta se le administra cefazolina y gentamicina. En cuanto a las alternativas a la cefazolina, por ejemplo, en pacientes alérgicos, la guía recomienda emplear clindamicina, lo cual difiere también con nuestra práctica, pues empleamos vancomicina. La duración de esta profilaxis antibiótica inicial debe ser de por lo menos 24 horas y no superar más allá de las 72 horas. En función del tiempo de demora que suponga la fijación de la fractura abierta, el paciente deberá recibir distinta profilaxis periquirúrgica. Si la fijación, ya sea tanto interna como externa, se lleva a cabo en menos de 4 días, la guía recomienda emplear la profilaxis periquirúrgica habitual, es decir, cefazolina 2 gramos. En cambio, si la fijación se va a demorar más allá de 4 días, se deberá administrar al paciente una profilaxis individualizada, teniendo en cuenta los antibióticos que ha recibido durante el ingreso, los aislamientos microbiológicos y la epidemiología local de cada centro. Como recomendación general, en caso de que no se individualice, la guía señala la asociación de un glucopéptido con un aminoglucósido.
En cuanto a la cobertura antitetánica, es importante fijarse en aquellas heridas con potencial tetanígeno, es decir, que presenten un importante grado de tejido desvitalizado, heridas punzantes, sobre todo si han estado en contacto con el suelo o con estiércol, la presencia de cuerpos extraños, úlceras cutáneas crónicas, sobre todo en pacientes diabéticos, fracturas con heridas, mordeduras, si la intervención quirúrgica se va a demorar más allá de 6 horas o pacientes que presenten una sepsis. Esto es importante puesto que hay aquellas heridas potencialmente tetanígenas en pacientes que se desconoce su pauta vacunal o que han recibido menos de 3 dosis son aquellos en los que la guía recomienda únicamente administrar la gammaglobulina antitetánica. En el resto de circunstancias no sería necesaria la administración de esta gammaglobulina. En cuanto a los tiempos quirúrgicos, como hemos señalado previamente, la exploración de la fractura abierta debe realizarse en quirófano. Principalmente, esta exploración consistirá en una extensión de la herida, desbridamiento de partes blandas y hueso y su posterior lavado. En función de las características que presente la fractura abierta, pues se deberá realizar con mayor o menor presteza esta exploración. Se consideran emergentes, es decir, que se deben explorar en menos de 12 horas, aquellas fracturas abiertas que presenten gran contaminación de la herida, sobre todo cuando se hayan producido en medios agrarios o acuáticos o haya estado en contacto con aguas residuales. Si la extremidad ha presentado o presenta síndrome compartimental, si hay una lesión vascular que comprometa la extremidad, en un politraumatizado, siempre y cuando se encuentre estable, ya que si estará inestable se deberá priorizar la resucitación del paciente. Y también en fracturas de alta energía, sobre todo las clasificadas como Gustilo 3A y 3B. Si la fractura abierta no cumple ninguna de las condiciones descritas previamente, se considerará una urgencia y por lo tanto deberá ser explorada en menos de 24 horas. Si se tratase de una fractura sobre la que se ha tenido dudas sobre la viabilidad de los tejidos en quirófano o de manera inicial ha presentado una alta contaminación o es una lesión producida por explosión o balística, en dichos casos se deberá llevar a cabo una segunda revisión en quirófano a las 48 horas posteriores a la primera exploración que se le haya realizado. En cuanto al desbridamiento y manejo de la herida, como se ha señalado previamente, la guía indica que debe llevarse a cabo en quirófano y no en la consulta de urgencias. Esta primera exploración quirúrgica consiste en la extensión de la herida para conseguir una correcta visualización y valoración de los tejidos. Dicha extensión recomiendan que se lleve a cabo siguiendo las líneas de fasciotomía e intentar no cruzarlas nunca. El siguiente paso es el desbridamiento de tejidos blandos y óseos. Debe realizarse empezando desde lo sano, eliminando el tejido necrosado o comprometido en su totalidad. Dicho desbridamiento debe realizarse de manera sistemática, de superficial a profundo y de la periferia hacia el centro. A continuación, se realizará el lavado con abundante suero salino fisiológico a baja presión, para arrastrar los restos de tejido necrótico suelto que hayan podido quedar. Por último, en caso de que los bordes de la herida se puedan aproximar sin tensión, se procederá al cierre de la herida mediante sutura. En caso de que la aproximación no fuera posible sin tensión, idealmente se debería recurrir en el mismo acto quirúrgico al empleo de injertos o colgajos. Esto supone una colaboración con el equipo de cirugía plástica, cosa que no siempre es posible, por lo que en dicho caso se cubrirá la herida con compresas húmedas o mediante el empleo de técnicas de terapia de vacío. A la hora de llevar a cabo la estabilización de la fractura, existen principalmente dos métodos: la fijación externa o la interna. Optaremos por la fijación externa cuando la estabilización definitiva y la cobertura de la herida no vayan a realizarse en el mismo acto quirúrgico. Mediante esta fijación externa, lo que buscaremos es permitir que la extremidad se mantenga estable para las transferencias del paciente y un fácil acceso para la herida y para futuros procesos de reconstrucción. En cambio, la fijación interna se empleará cuando la cobertura definitiva de partes blandas se realice en el mismo acto quirúrgico que la estabilización definitiva. Para poder emplear la fijación interna requiere que la contaminación de la herida inicialmente haya sido mínima. Si se está planteando el cambio de fijación externa a interna, la guía recomienda que se realice lo antes posible, intentando no demorarlo más allá de las primeras 72 horas.
y en función de que exista una pérdida ósea masiva, de que la herida presente gran contaminación o de que se trate de fracturas segmentarias, se podrá plantear el empleo de fijadores multiplanares o circulares. Para la cobertura definitiva de la herida, la guía recomienda que ésta se realice lo antes posible, intentando no demorarlo más allá de las primeras 72 horas. En función del tipo de fractura, de la localización, el tamaño o de las características de la herida, el equipo de cirugía plástica emplea diferentes tipos de colgajos. En cuanto a los defectos óseos en fracturas abiertas, la guía recomienda que la reconstrucción sea individualizada en cada caso, teniendo en cuenta la localización del defecto, el tamaño de dicho defecto o diferentes características que se deberán estudiar en cada caso. Principalmente, para atajar estos defectos óseos existen dos técnicas: el reemplazo óseo y la regeneración ósea. En cuanto al reemplazo, disponemos principalmente de los injertos óseos autólogos, técnicas de membrana ósea inducida, más conocida como masquelet, o el empleo de colgajos óseos microquirúrgicos. Mientras que si optamos por la regeneración ósea, principalmente se puede realizar mediante osteogénesis por distracción, por acortamiento o alargamiento o mediante transporte óseo. El síndrome compartimental es una de las complicaciones que pueden aparecer en las fracturas abiertas. Se trata de una emergencia quirúrgica, por lo que su diagnóstico precoz es clave para su manejo. El diagnóstico del síndrome compartimental es clínico. La presencia de un dolor intenso y desproporcionado al realizar una extensión pasiva de la musculatura de la extremidad, la aparición de parestesias o parálisis en dicha extremidad o un compartimento atención a la palpación supondrá su diagnóstico. En los casos en los que sea difícil la valoración, una evaluación clínica seriada y la medición de la presión de perfusión pueden resultar útiles para su diagnóstico. Una presión de perfusión inferior a 30 milímetros de mercurio nos hará sospechar de un síndrome compartimental, pero nunca lo diagnosticará, pues este se basa en criterios clínicos. De cara al manejo quirúrgico, la guía recomienda la realización de dermofasciotomías junto con el desbridamiento de tejido no viable. Una vez realizado, lo ideal es realizar una cobertura inmediata de la herida, o en su defecto en las primeras 72 horas, mediante el empleo de un injerto de piel libre. De cara a la amputación, esta se trata de un proceso reconstructivo que requiere de un equipo multidisciplinar. La guía recomienda que se realice lo más distal posible para poder preservar la máxima cantidad de extremidad posible. En cuanto a las indicaciones para realizar una amputación primaria en las primeras 72 horas, la guía indica tres principalmente: como control de daños en caso de que se trate de una hemorragia incontrolable, si la extremidad ha presentado una isquemia caliente de más de 6 horas o si se han producido lesiones masivas por aplastamiento. Por último, en cuanto a las fracturas abiertas en niños, el objetivo de la atención es el mismo que en los adultos: conseguir la consolidación sin infección. Las estrategias de reconstrucción de partes blandas son similares a las del adulto. Donde difiere la actuación es en la fijación ósea. Esto se debe a la presencia de asfixias de crecimiento en los pacientes pediátricos. En aquellos niños menores de 11-12 años, recomiendan emplear agujas Kirschner, clavos endomedulares flexibles o fijadores externos. En cambio, en mayores de dicha edad, debido a la similitud en el comportamiento óseo con los adultos, recomiendan el empleo de placas de osteosíntesis para la fijación. Para el tratamiento de los defectos óseos en niños por debajo de los 6 años, se debe tener en cuenta su capacidad de formación ósea espontánea a través del periósteo, de manera que los defectos óseos pequeños se pueden manejar de manera conservadora. En niños mayores, este potencial de regeneración disminuye, por lo que se comportan casi como adultos y tienen mayor número de complicaciones, principalmente la pseudoartrosis. Muchas gracias.